Bueno, estuvimos dialogando de esa manera tan peculiar con ese gran humor que tiene Guillermo Ramis, Marinés, con relación al estado del tiempo y a las tormentas que se vienen. Pero ahora van a ver en el móvil que para muchos uruguayos, para muchas familias y personas de nuestro país, una tormenta como la que se avecina, que en nuestra casa quizás pueda pasar prácticamente inadvertida, la pueden estar pasando muy mal. Me refiero a la gente que vive en los asentamientos. Y ahora vamos a venir con Magdalena Correa y el móvil con ese tema. Adelante, Magdalena, bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, Marinés, Gerardo. Les diré que es una tarde absolutamente calurosa aquí en Montevideo. Nosotros estamos en la zona de Cordón. Mucho viento también, por momentos se levantan ciertas rachas que hacen notar que se viene algo complicado. Y es verdad lo que dicen ustedes, 165.000 uruguayos aproximadamente viven en situación de pobreza, y es por eso que Techo está realizando una campaña de sensibilización que en instantes nada más les vamos a contar. Estamos con María Imbert y con Laura Posadas, representantes de Techo Uruguay, que es bien interesante la propuesta que traen este año para que la gente, en general, la población uruguaya, tome conciencia acerca de esta realidad que les toca vivir a miles de uruguayos. Así es. Bueno, muchas gracias por sumarse de esta forma y darnos el espacio. Estamos como viniendo acá a este espacio público porque esta campaña de mensajes a la lluvia lo que busca es visibilizar la situación de pobreza que viven más de 165.000 uruguayos y uruguayas en más de 500 asentamientos en todo el territorio nacional. Y lo que queríamos era poner de manifiesto esta situación que existe, en muchos casos sabemos que existe, pero a veces no la tenemos en cuenta, y la problemática principalmente que se da en la temática con la lluvia y las inundaciones, y cómo para muchas familias, ahora que se viene un poco lo de la lluvia y que estamos en esto, puede llegar a ser de voy y me acobijo en mi casa y me quedo en un lugar seguro de mi casa, y donde muchas familias deben de salir de sus casas porque la vivienda no termina siendo un lugar seguro para estar. Yo voy a pasar a invitarlos al resto de los colaboradores de Techo que están aquí en la Plaza Sereñi, que es uno de los lugares donde se realizó la intervención, para que vean ustedes de qué se trata esta campaña. A ver, vamos a contarles a los uruguayos que están mirando. Bueno, entonces, como van a pasar a observar ahora, hemos, a lo largo de toda la ciudad, generado mensajes escondidos estratégicamente que solamente se van a revelar cuando la lluvia aparece, y es precisamente haciendo el llamado a entender que justamente es en el momento cuando llega la lluvia, es en el momento cuando empieza a sonar las gotas dentro de los techos, y cuando muchos nos sentimos cómodos en nuestras casas, cuando muchas familias tienen que enfrentarse a situaciones bastante complicadas de inundación. Hemos encontrado, por ejemplo, en relevamientos de información en más de 22 asentamientos en Montevideo, que más o menos el 40% de los hogares sufre de inundaciones bajo las lluvias, y incluso en asentamientos como Pescadores y Antares esta cifra pasa del 40% a más del 90%. Entonces, como ven, es algo bastante complicado, y lo que queríamos era visibilizarlo, traerlo, algo que aunque no lo veamos todos los días y tan de frente a nuestra realidad, está presente aquí en Montevideo. A ver, este mensaje vamos a acercarnos, ¿qué dice concretamente? A ver si ya lo podemos visibilizar, pero hay varios. Por ejemplo, ¿a qué refieren? Algunos de los donde se realizó la intervención. Y refieren a esto de lo que significa la vivienda como un lugar seguro, donde vos podés evitar mojarte yéndote a tu casa y muchas familias no. Otros donde la materialidad de la vivienda a veces no es la más favorable para poder estar construyendo ese hogar. Y también todo lo que significa el acceso como a los servicios, porque no estamos hablando de vivienda solamente como a la casa, sino como a toda lo que hace el entorno y lo que hace el hábitat. Y como en Uruguay existen muchos uruguayos donde existe una fragmentación sociourbana, donde no acceden a determinados derechos, y deben de estar luchando semana a semana, y eso es un poco el trabajo de la organización, trabajar con los vecinos de los asentamientos en promover que ellos se organicen y busquen soluciones, y de esa manera también se haga visible un poco la situación. Hablando de visible, vos podés evitar mojarte, otros no tienen esa opción, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es uno de los mensajes, porque consideramos que hay muchas familias luchando por esta situación. Se reconoce que han habido muchos avances en tema de pobreza, donde salieron últimamente la reducción de la pobreza medida desde el método de ingreso. Se reconoce muchísimo eso y somos conscientes, pero consideramos que la pobreza es una situación multidimensional, donde no solamente el ingreso es el que hace a la familia, sino la educación, la vivienda, el trabajo, el lugar donde se ubica. Y en Uruguay, una de las características importantes que tiene la situación de pobreza
pobreza es la situación de los niños, donde casi 2 de cada 10 niños en Uruguay nacen en situación de pobreza, y si eso lo concentramos en Montevideo es 3 de cada 10, y en la zona donde están ubicados los asentamientos del municipio A, G, D y F es mayor aún todavía. Entonces, zonas más bien periféricas. exacto, en las zonas más periféricas donde existe una precarización urbana, donde ahí la situación de pobreza de los niños es aún mayor todavía. Bueno, ahora estamos con la campaña de sensibilización, se vienen épocas lluviosas, de los primeros fríos, pero también en 10 días, aproximadamente 2 semanas, comienza la campaña de recolección de las alcancías. Claro, se lanza, digamos, nuestra campaña de recaudación anual, que es bien conocida. Vamos a estar entre el 10 y el 12 de mayo, como muchos años, haciendo visible también esta realidad en las calles e invitando a todos los uruguayos y uruguayas a que se sumen desde distintas formas, a que actuemos en contra de esta situación, que finalmente no es una emergencia solamente para aquella familia que no tuvo la opción de resguardarse bajo la lluvia, sino que tuvo que salir, sino que es una emergencia que nos vincula a todos. Como decía María, pues es nuestra ciudad, es, digamos, la ciudad que construimos todos, y es una ciudad donde 4 de cada 10 niños están en la periferia naciendo y viviendo en pobreza. ¿Las construcciones para cuándo están previstas este año? Ahora tenemos la próxima jornada masiva para el mes de junio, iniciando el mes de junio, precisamente previendo el invierno que tú hablabas. Claramente para las épocas del invierno va a estar bastante complicado la temática de la lluvia y la imposibilidad que va a tener muchas de las familias de poder tener garantizados sus derechos, sí, ante esta necesidad de ver un enfoque, digamos, multidimensional de la pobreza. Es necesario atacar en primer medida la emergencia habitacional de me estoy mojando, no tengo la posibilidad de revisar otro tipo de derechos que están siendo vulnerados. Trabajamos con la vivienda de emergencia, pero como decía María, el foco está sobre todo desde la organización de los vecinos y los referentes, pero además desde el poder levantar información. Eso es otro tema importante que queremos hacer visible hoy, es que, como te mencionaba ahora, tenemos en este momento trabajos de relevamiento en 22 de los asentamientos en los que hemos estado trabajando en Montevideo. Es muy importante y nos hemos dado cuenta que el poder tener acceso a información nos permite contextualizar la propuesta territorio y que las respuestas realmente respondan, y eso va a ser también un insumo de cara a las políticas públicas para poder contextualizarlo. En este marco, además de esos 22 asentamientos, inicia este año una propuesta bastante importante, que es el Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales, donde lo que se busca precisamente es abarcar la totalidad del país y poder determinar una actualización de cuántos son y cuántas personas. Laura Posada, que ustedes verán que tiene un acento diferente al nuestro porque se vino desde Colombia a trabajar con Techo Uruguay. Muchas gracias a ambas por estos minutos y bueno, esperemos que esto sea realmente una campaña de sensibilización. Y invitamos a todos a que entren a la página de mensajesenlayuvia.org, donde ahí podrán ver más información y pueden sumarse como voluntarios y pueden actuar desde, invitamos un poco, esta campaña es actuar y hacernos cargo todos de esta situación que viven miles de uruguayos. Muchísimas gracias a ambas. Seguimos con más La Tarde en Casa. No, estos son... Muchas Bueno, gracias. muy bien, Muchas gracias, Magdalena. Súper gracias, ¿eh? Y qué fresca se la veía Magdalena. Sí, se estaba por empezar a volar. Para mañana hay que cambiar el uniforme. Veremos de dónde sale el móvil de mañana. Bueno, para nosotros es un gusto ahora darle la bienvenida formalmente a nuestras invitadas. Como les decíamos más temprano, en el año 97 ya la Organización Mundial de la Salud decidió que el 11 de abril se conmemorara el Día Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario de don James Parkinson, que fue paciente, ¿verdad? Él lo descubrió, pero también fue paciente, ¿o no? No. Él tenía una hermosa casa con un jardín y un jardinero. A ver, cuénteme. Que arreglaba todas sus flores, y él, siendo médico, describió la enfermedad a través de la sintomatología que él veía que tenía su jardinero, y ahí se desarrolló la enfermedad que terminó llamándose enfermedad de Parkinson por ser quien la describió. Bien, esa es la aclaración que nos hace la doctora Elizabeth Vázquez, es muy grato escucharla. Es neuróloga, es especializada en Parkinson y fundadora de la Asociación Uruguaya de Parkinson. ¿Tiene jardín, doctora, usted? Sí. Bien, vamos por buen camino. Y gracias a Ana María Sarabia por venir. Es un gusto nuevamente recibirla. Gracias. Ella es vicepresidenta de la Asociación Uruguaya de Parkinson y además paciente. Paciente desde hace 18 años con Parkinson diagnosticado. Y Porque hay un periodo ventana que no siempre tiene el diagnóstico.
A ver, Ana María, tuve el honor de que fuera mi paciente y ella procedía a una familia donde había varios familiares con problemas parkinsonianos, y en el caso de ella se inició con un temblor que venía con las características de un temblor esencial, y después con los años la evolución demostró que también formaba parte de un Parkinson medio atípico, pero Parkinson al fin, como el resto de su familia más veterana. Como a todas las enfermedades que llegan para quedarse, Sí. Hay que ponerles paciencia. Totalmente. Nunca mejor dicho el término paciente, ¿verdad? No, y más que paciencia, aceptarlas. Claro, claro. Bueno, pero usted venía de una familia en donde había parkinsonianos. ¿Esto no la sorprendió definitivamente? No, tanto es así que cuando la doctora Vázquez, con su manera tan especial, me empezó a explicar lo que ella pensaba que yo tenía, en un momento yo le dije, mire doctora, yo pienso que tengo Parkinson. Y ella me dice, yo también. Bueno, un paciente inteligente quería siempre... hacerlo de una manera progresiva. Digna de la doctora Vázquez explicándome. Lo que pasa es que para el paciente que recibe un diagnóstico con estas características, y si conoce a alguien, la gente se asusta mucho. Sí. Entonces hay que ser muy prudente en la manera de comunicarle. Tú obviamente no tenías duda de que era Parkinson. No, porque es un tipo, y es una pregunta, es un tipo de trastorno que puede enmascararse o que puede confundirse con otro tipo de problemas. El temblor no es únicamente en el Parkinson. Temblores hay o problemas tiroideos o problemas de otras índoles, musculares, nerviosos. Sin duda que uno cuando ve entrar al paciente ya como que el ojo clínico te dice ya este es un posible candidato. ¿Por el tipo de temblor o por el tipo de marcha, por el tipo de desplazamiento y por el tipo de temblor? No todos los parkinsonianos tienen temblor. Claro. Los hay que no tienen temblor. Los hay que no. ¿Y cómo se manifiesta? Las características del Parkinson, si bien siempre se dice que una de las primeras para describirlo es el temblor, no es único, no es específico, pero también se acompañan de rigidez, de trastornos del equilibrio. Esa es la trilogía para describir la enfermedad. Pero después hay muchísimos síntomas que muchas veces anteceden a la aparición de los síntomas característicos del Parkinson, y en ese caso podemos estar hablando de la pérdida de olfato, podemos estar hablando de estreñimiento, podemos estar hablando de mucha sintomatología dolorosa, porque la rigidez, la contractura que esas cosas generan producen grandes dolores, y el paciente va a consultar por sus dolores y en definitiva termina teniendo un diagnóstico con esas características. Ojo seco, hay una tremenda sintomatología distinta que pueden ser premonitorios antes de la aparición de las características del Parkinson. Casi que nombró una cantidad de cosas que están dentro de nuestra vida cotidiana. Sí. Vaya si necesitamos un buen técnico. Acá hay alguien que la saluda y la considera tal, le manda un abrazo. Una humana de primera. Mire qué lindo, para saludar a un médico. Totalmente de acuerdo. ¿Usted vota también? Pero acá ya tiene 2 votos como humana de primera, doctora Vázquez. Ella me diagnosticó la miastenia, dice esta persona que nos ve, hace 7 años en su consultorio, y antes de tener todos los estudios que la confirmaran. Manda un beso enorme a alguien que creo que es la misma persona que viene en otro mensaje de Hangouts o de WhatsApp, deben ser, que dice, doctora, ¿los aceites de cannabis ayudan a llevar el Parkinson? Sí. Susana firma este mensaje. Y es una linda puerta para entrar a hablar, ya que hablamos de tantos años de Parkinson, de las posibles cosas
relativamente nuevas que tenemos en nuestro país. Yo creo que es oportuno porque está muy en boga y muchos tratamientos se están realizando, pero a través de los seminarios que se hicieron en el Sindicato Médico del Uruguay, donde uno ha participado un poco justamente por la inquietud de los propios pacientes, de los familiares de los pacientes, podemos decir que el cannabis no mejora el Parkinson, como primera cosa, lo cual no quiere decir que no se use. Sí se usa. ¿Por qué? Porque alivia dolores, cosa que en estos momentos la Organización Mundial de la Salud ha retirado dentro de los medicamentos psicoactivos al cannabis, por lo tanto se puede estar utilizando y está autorizado también en nuestro país. También ayuda a mejorar el insomnio, porque muchas veces la gran rigidez, las dificultades para desplazarse, el paciente pierde el sueño. Y sumado al diagnóstico y a la evolutividad de la enfermedad, hay un cuadro depresivo asociado. Todas estas cosas las mejora el cannabis, ¿ah? No cambia la idiosincrasia de la enfermedad, pero ayuda a mejorar la calidad de vida. Mucho. Bastante. Mucho. ¿Usted lo ha probado? Lo probé, sí. En realidad, como mi Parkinson es tembloroso y disminuir el temblor no lo hace, pero sí en la disminución de los dolores. Ah, muy bien. ¿Y usted padece dolores? Sí, sí. Tanto es así que cuando fui a ver a la doctora Vázquez, yo decía que no me quedaba ólogo por consultar. Había hecho todo. Traumatólogos, reumatólogos, porque tenía muchos dolores. Y un reumatólogo me dijo, vaya al neurólogo, usted lo que debe tener es Parkinson. Ajá. Porque las placas, todos los estudios no daban elementos como para que tuviera esos dolores. Ana María, ¿y qué tenías? ¿Dolores? ¿Contracturas, temblores? Tenía temblores, sí, dolores, y tenía otro de los síntomas que es muy característico nuestro, que es las piernas, el temblor en las piernas, lo que se llama el síndrome de piernas inquietas. Todo eso me llevó a que ese reumatólogo, y bueno, ahí fue. Pero no es fácil. ¿Y cuándo empezaron los dolores? Y unos cuantos años antes a que me diagnosticaran Parkinson, como 5 o 6 años. O sea que los dolores vinieron primero. Sí. Y el síndrome de piernas inquietas también. Tanto, ¿ustedes recuerdan aquella época que se iba mucho al Chuy a comprar? Pero ¿cómo no? Yo creo que todo... He estudiado de eso. A los museos, claro, dice él. Sí, a los museos. Sí, cómo no. Y entonces yo de pronto... Cairo y eso. Sí, exacto. De pronto tenía que decirle a mi esposo, pará el auto que voy a caminar, no puedo más con mis piernas. Entonces me movía, caminaba, subía al auto y seguía. ¿Y ahí que dolían las piernas? No, era una sensación de que las tenía que mover sí o sí. Ajá. Y estaba en una inquietud terrible. ¿Y su esposo paraba? ¿Usted daba la caminadita? Y ya de paso aprovechaba y compraba. Y después llegaba a los museos con toda la energía. Claro. Los museos ya me quedó claro. Pero entonces el dolor primero, el diagnóstico después. Y ahí el tratamiento, y gracias a Dios, la doctora Vázquez me sugirió que concurriera a la Asociación Uruguaya de Parkinson. Y ahí aprendí que la rehabilitación es tan importante como la medicación. Y ahí se convirtió en vicepresidenta con los años. Con los años. Muchos años presidenta. Muchos años presidenta, ahora vicepresidenta. Y como ustedes ven, si se me permite, en la confianza tan campante. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Vamos a hablar de ustedes y con ustedes del tema del Parkinson.